Bien. Vamos a ver. Bien. Entonces, ya en la anterior clase habíamos hablado de la parte esquelética y ahora vamos a hablar de la parte articular y de las enfermedades del sistema articular. Bueno, primero que las articulaciones tienen como funciones, primero, garantizar la continuidad estructural, permiten la unión entre dos huesos y de esa manera, pues, darle funcionalidad al sistema esquelético también. Permiten el desplazamiento locomotor. Obviamente, si no hubiera articulaciones, es muy difícil que se haga un movimiento y un desplazamiento. Igualmente van a dar protección a algunos vitales, porque la articulación de los huesos, por ejemplo, la columna, permite proteger a la médula espinal y nos permite adoptar las posiciones, los movimientos múltiples que tiene el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, hay varios tipos de articulaciones. Las que son más móviles, las diartrosis, van a tener como elementos articulares importantes un cartílago articular, y eso lo van a tener la mayoría de las articulaciones, bueno, las dos carillas de los huesos, evidentemente, y unos ligamentos, los ligamentos sinoviales. Estos cartílagos, los ligamentos, van a estar incluidos en una cápsula articular que en algunos casos va a tener líquido sinovial, y puede haber otros elementos también en la articulación, como es el fibrocartílago o otros elementos vasculares también dentro de la misma articulación. Pero sin duda alguna los más importantes es el cartílago articular, ya que cubre la superficie de los huesos y en algunos casos encerrados durante una cápsula articular, ¿ya? Como les decía, hay varios tipos de articulación y se clasifican de distinta manera, según su movilidad, según su localización, etcétera. Ya las más conocidas, la clasificación según su movilidad, y entre todas estas tenemos la sinartrosis, que son las articulaciones en que los fragmentos no gozan movimiento, no se mueven, están fijas. Esta es la más característica, la articulación de los huesos del cráneo, por ejemplo. Las anfiartrosis, en las cuales hay un ligero movimiento, mínimo grado de movimiento, tal es la articulación de la sínfisis del pubis, y las diartrosis, que son las articulaciones que tienen movimiento libre, ya en varios ejes, y un buen ejemplo es la articulación de la cadera y del húmero, ¿no es cierto? De la rodilla, del húmero. En realidad, la mayor parte de las enfermedades articulares están relacionadas con las diartrosis. Bien, las diartrosis tienen en su composición, que son las articulaciones más móviles, pues todos los elementos que hemos descrito, el cartílago articular, en ambas caras óseas, ¿ya? Va a haber un espacio entre estas carillas articulares que está ocupado por, que se llama, está forrado, revestido, si quieren, de una cápsula articular, y el espacio es el espacio que se llama cavidad articular, y este espacio tiene líquido, que es el líquido sinovial, que sirve como un lubricante. A su vez, hay una serie de vasos sanguíneos y nervios que irrigan a la articulación, ¿ya? Entonces, como características importantes, son lisas, pueden tener múltiples formas. El cartílago articular es el elemento importante porque recubre el hueso y le da esta motilidad, esta capacidad de rotar, de girar a la articulación. Tiene una serie de ligamentos que van a darle firmeza también a la articulación. Y la cápsula fibrosa, que es la cápsula articular, y recubierta de una membrana que se llama membrana sinovial, y que es la que produce líquido sinovial, que es una especie de lubricante. ¿Ya? Entonces, esta es la descripción general de las articulaciones diartrósicas, que son las que más frecuentemente pueden afectarse. Bien, cuando uno refiere un síntoma a nivel articular, muchas veces hay que ser evaluados de manera más profunda.
tiene que tener un pensamiento relativamente lógico, porque el dolor articular puede representar todo y nada a la vez. Entonces, como en cualquier otro dolor, tiene que tener un enfrentamiento lógico, sistemático y basarse en la historia clínica y en el examen físico. Cuando una persona queja dolor de una articulación, lo primero que tenemos que determinar es, primero, si efectivamente el origen del dolor es de la articulación en sí o es de todas las otras estructuras vecinas, los músculos que se insertan, los nervios, los vasos sanguíneos, los ligamentos. El segundo punto es que si vamos a determinar si ese dolor tiene una naturaleza inflamatoria o no inflamatoria, ¿ya? Y esto va a ser importante para definir el tratamiento, incluso las posibles causas. Si este padecimiento es agudo, crónico, subagudo, y si es una articulación localizada, es decir, en una sola, o es de distribución sistémica, varias articulaciones. ¿Ya? Bien, en el primer caso, articular versus no articular. Usualmente, recordar que la articulación como tal, pues no está solita, está vecina con una serie de estructuras que también pueden tener afecciones. Por ejemplo, la articulación aquí del hombro, pues vamos a ver que está rodeada por músculos, por el plexo braquial, incluso está vecina de las estructuras del tórax, en este caso los músculos torácicos, y siguiera más adelante la cúpula pleural del pulmón. Entonces, cualquiera de estas estructuras puede producir dolor y ser referido hacia el hombro, hacia la articulación. Entonces, hay que determinar claramente si esto es propio de la articulación o de estas estructuras vecinas. Obviamente, lo que más nos va a ayudar es los síntomas y la evolución. Dentro de los síntomas, pues, el dolor puramente articular son dolores que se van a intensificar con el movimiento de la articulación, ceden con el reposo. En cambio, los dolores de las otras estructuras vecinas son usualmente dolores continuos, dolores persistentes, ya, y no relacionados con el movimiento o con la actividad de la articulación. Otra característica es que usualmente los síntomas articulares están referidos solamente a la articulación. En cambio, las otras patologías pueden tener síntomas diversos en otras áreas, ¿no es cierto? Entonces, una anamnesis detallada nos va a ayudar a determinar estos aspectos. El segundo, inflamatorio versus no inflamatorio. Existen una serie de trastornos que afectan a la articulación y no necesariamente producen inflamación, son no inflamatorios. ¿Cómo distinguirlos? Pues básicamente las alteraciones inflamatorias tienen una evolución más aguda, ya tienen un cuadro más agudo, y están acompañados de síntomas clásicos de inflamación, dolor, rubor, turgor, edema, ya, y eso se va a ver en la articulación, a diferencia de los no inflamatorios que carecen de estas manifestaciones y lo único que puede mantener en común es el dolor, ya, pero de otro origen. Patologías inflamatorias articulares son varias, pueden deberse a infecciones como la tuberculosis, puede deberse a procesos infiltrativos como cristales infiltrativos, que es la gota, puede ser de causa inmunitaria, que entre están las artritis reumatoides, puede ser reactivos, como hemos visto, la fiebre reumática, reactivo o una infección remota, o también pueden ser de origen inflamatorio, pero que no sepamos exactamente la causa. Como les decía, clínicamente es la diferenciación que va a haber datos de inflamación. Otras pueden ser por traumatismos, ya, y eso claramente el antecedente de trauma va a estar presente. Pueden ser de causa degenerativa. En este caso va a haber deformidad y va a haber dolor en la articulación, pero no con síntomas inflamatorios, como es el caso de la artrosis. Puede ser por neoplasias, más raro, y otros que son dolores articulares difusos, que en realidad no manifiestan ningún síntoma inflamatorio, que corresponden a cuadros más raros como la fibromialgia. Bien. El otro punto que acompaña mucho a las manifestaciones articulares es el dolor articular. Entonces, el dolor articular quizás es el primer síntoma por el que la persona acude a control o acude a consulta refiriéndose a molestias articulares. Y el dolor articular también nos va a poder diferenciar entre un proceso inflamatorio y uno de otro origen. En este caso, los procesos mecánicos, ya sea por degeneración, por desgaste o por trauma incluso. Ya dentro de los procesos del dolor de origen mecánico, pues es discontinuo. Solo se produce en el momento de
de la actividad articular, del movimiento. En cambio, el inflamatorio es discontinuo, no se produce cuando la articulación está moviendo únicamente, sino también se produce a cualquier momento. ¿Ya? Incluso puede ser nocturno. Este es importante. En el mecánico, el dolor articular va a ir acompañado de lo que se llama una rigidez de reposo. Ya si el paciente ha dejado de mover la articulación alrededor de 30 minutos o menos de 30 minutos, ya el volver a mover genera como una sensación de rigidez. La articulación está rígida y el paciente necesita hacer algunos movimientos breves, masajes, para que recupere la articulación, queda como bloqueada. En cambio, en el inflamatorio, la rigidez no aparece tan rápido, sino aparece después de un tiempo más prolongado. Y, por supuesto, la presencia o ausencia de signos inflamatorios, ¿no? Que es lo más característico. Según su evolución, las artritis también pueden tener distintos patrones. Y tenemos las artritis crónicas, es aquellas que tienen meses de evolución, más de 6 meses de evolución. Dentro están la más característica, la artrosis, que es la enfermedad degenerativa. Y está también otro grupo que son las artritis reumatoides juveniles. Los cuadros agudos, que tienen menos de 6 meses de evolución y de inicio agudo, la más importante, la artritis séptica. Los cuadros migratorios, es decir, que afectan una articulación sana y después migra, o sea, va hacia otra, va saltando de articulación en articulación. Esto es muy característico de la fiebre reumática y el lupus. Las artrosis intermitentes, es decir, que tiene un tiempo en que se inflaman las articulaciones, a veces más de una, pasa el episodio, está sano y de ahí nuevamente vuelve, o sea, tiene un patrón de remisión. Entre estos están la gota, la artritis crónica juvenil. Y el aditivo, en el cual se inicia en una articulación, generalmente articulaciones pequeñas, y se van agregando más y más articulaciones a lo largo de todo el cuerpo. Esto es muy característico de la artritis reumatoide y de la espondiloartropatías inflamatorias. ¿Ya? Entonces, esto también, el tiempo de evolución nos va a dar una pauta de saber cuál es. Vamos a ver ahora las artritis inflamatorias agudas, en realidad, el grupo de las artritis agudas. Dentro de esto vamos a ver la artritis gotosa o gota, que es una enfermedad bastante frecuente. ¿Qué es? La gota en realidad es una enfermedad metabólica, no solo de las articulaciones, que se va a caracterizar por el aumento del ácido úrico circulante en nuestra sangre o también lo que se conoce como hiperuricemia. El ácido úrico es producto del metabolismo de las proteínas. Entonces, habría un exceso de ese ácido úrico en la sangre. Cuando hay un exceso, este se va a depositar en las articulaciones, ya por distintos mecanismos, y va a producir ya una acumulación, formación de cristales, se cristaliza, y esos cristales van a generar un proceso inflamatorio articular, ¿ya? Que característicamente tiene una distribución y tiene unos síntomas clínicos específicos, ¿ya? La prevalencia se calcula que es de 5 a 7%, es más frecuente en hombres, y se considera una hiperuricemia cuando hay más de 10 miligramos por decilitro de ácido úrico en la sangre. Cuando este valor está en ese rango, hasta un 30% de los pacientes van a tener artritis. Niveles de ácido úrico más bajos, en realidad se consideran relativamente altos, pero no van a asociarse a artritis, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo hay para que una persona, desarrolle ataque de gota? La población más susceptible es las personas obesas, las personas que consumen alcohol, porque esto se genera gran cantidad de ácido úrico, las personas con dislipidemia, las personas con diabetes mellitus y síndrome metabólico. Evidentemente, aquellas que también hagan abuso de una dieta rica en proteínas. ¿Ya? Entonces, estos niveles aumentados forman estos cristales, así son, que se van acumulando en las articulaciones y van a producir estas deformidades en la articulación. Estas son muy manifiestas, a veces no son tanto, son pequeñas deformidades articulares duras, no dolorosas, que deforman la articulación y en algún momento limitan el movimiento.
Estos depósitos se llaman tofos y son depósitos de cristales en los cartílagos, en los tendones, en los tejidos blandos. ¿Ya? No se desarrollan estos tofos de un día para otro, sino que tienen años de evolución, años de depósito y depósito. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad metabólica, es decir, no solo afecta a las articulaciones, sino también puede afectar a otras funciones y el exceso de ácido úrico a la larga puede también desarrollar una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ácido úrico en aumento se produce cuando está en exceso un depósito tisular. De estos, 30% del ácido úrico viene de la dieta, de las proteínas animales, de las levaduras, de los frijoles, de las espinacas, lentejas y el alcohol, las proteínas en gran cantidad sobre todo. Otro 30% viene de la síntesis de purinas y el recambio celular. Ya puede ser producido, esto puede estar aumentado en caso de enfermedades mieloproliferativas, anemia, psoriasis, etilismo, alcoholismo. O sea, otra serie de patologías pueden también contribuir a este aumento del depósito del ácido úrico. Y por último, un 70% de este ácido úrico en exceso se produce por una disminución de la excreción renal. Es decir, podemos tener hiperuricemia también en el caso de que, aunque no haya consumido grandes cantidades de proteína, no tenga problemas de cáncer, ya si hay una falla renal también puede generar un acúmulo del ácido úrico. ¿Ya? ¿Qué manifestaciones va a tener esta enfermedad? La formación de tofos es una de ellas, y la artritis gotosa es una de ellas, pero no es la única. En gran número de los pacientes va a haber una hiperuricemia sintomática, es cuando hemos dicho de alrededor de una concentración de 6 miligramos por decilitro de sangre de ácido úrico. Esto se considera elevada, pero usualmente el paciente no va a desarrollar síntomas. Puede haber un episodio único, que se conoce así como artritis gotosa única, ya un solo episodio, ya una sola vez, y otra que se va a producir recurrentemente, ¿ya? Cuando ya ha pasado mucho tiempo de la enfermedad, se van a producir el depósito de estos cristales que son los tofos en las articulaciones, ¿ya? Y cuando esto se genera ya en gran cantidad, vamos a tener una litiasis renal que puede generar una nefropatía, una falla renal crónica. Es decir, la enfermedad, si no es adecuadamente manejada, puede ir progresando hasta esta situación. Ya, ¿cuál es la clínica? Lo primero, como les decía, el paciente va a debutar con un ataque de artritis gotosa. ¿Cómo es este ataque o este episodio agudo de artritis gotosa? La clásica es que se presenta en alrededor del 50% de los casos. El paciente, usualmente después de una comilona o de un exceso de alcohol, presenta un cuadro doloroso, ya con signos inflamatorios de la primera articulación metatarsofalángica, ya del pie, que va a generar este clásico episodio de gota. Ya en otras partes, algún pequeño porcentaje, además de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, ya, o del primer ortejo, puede también generarse inflamación en otras articulaciones más. Ya siempre, generalmente el cuadro es agudo, es decir, después de una comilona, de manera aguda, aparecen estos síntomas y el paciente, por el dolor que es intenso, consulta en emergencia y usualmente el cuadro cede de alrededor de 10 días. Ya, entonces, primer episodio, generalmente es en la noche, dolor articular intenso con signos inflamatorios de primera articulación metatarsofalángica del pie, ¿no es cierto? La articulación va a estar caliente, enrojecida, dolorosa al tacto y parecería que tuviera una infección en el pie, pero en realidad es la articulación.
¿ya? Esto mejora solo, espontáneo, el manejo es con analgésicos y 10 días máximo dura el cuadro. Y de ahí puede pasar un periodo largo asintomático hasta nuevo brote que puede estar desencadenado, como les decía, por consumo de alcohol, exacto. Ya, la gran mayoría son solo una articulación, ya, pero pueden recurrirse otros ataques, no necesariamente en la misma articulación, sino en otros como los tobillos, talones, rodillas, muñecas, dedos. A veces, después de muchos ataques monoarticulares, puede quedarse un proceso inflamatorio crónico en las articulaciones que hacen que pues esta articulación persista dolorosa por más tiempo, ¿ya? Entonces, cuando ya la enfermedad lleva más tiempo de evolución, característicamente vamos a tener estas imágenes articulares que son deformidades articulares por la presencia de estos nódulos que son los tofos, ya que son acumulaciones de cristales de ácido úrico. No son dolorosos, pero sí son deformantes. Ya. La artritis gotosa, como es una enfermedad sistémica, requiere un enfoque también sistémico. Hay que mejorar los niveles de ácido úrico, para eso requiere dietas, para eso a veces necesita otras sustancias que le ayuden a eliminar quelantes. Entonces, el manejo es a largo plazo y sobre todo la dieta, ¿no es cierto? El otro grupo de artritis agudas es la artritis séptica. Es un proceso inflamatorio agudo de una articulación, eso también es monoarticular, producido por la invasión y multiplicación de gérmenes, ya usualmente bacterias, y que van a generar un proceso inflamatorio en la articulación, ¿ya? Es mucho más frecuente en niños o en edades extremas. Ya, puede presentarse, sin embargo, en todos los grupos etarios. Es más frecuente en inmunodeprimidos. ¿Y qué es lo que ocurre? El germen más frecuentemente aislado es el estafilococo aureus. ¿Qué es lo que ocurre? Este es un saprófito de la superficie de la piel, entonces lo que ocurre es que por distintos mecanismos de entrada, heridas superficiales, una picadura de un insecto, incluso que por el rascado, hacen que el estafilococo, esta bacteria, penetre a la circulación sanguínea, ya, y sobre todo en lesiones en las extremidades, y se empieza a reproducir en la articulación. Por la circulación llega a la articulación y se empieza a reproducir en la articulación, considerando que la articulación es un área en la que no hay una circulación rápida, no hay una gran concentración de inmunocomplejos, eso hace que rápidamente pueda proliferarse las bacterias. Más frecuentemente afectadas son la articulación de la rodilla en el 50%, seguida de hombro y cadera. Entonces, una vez que los gérmenes a través de la circulación sanguínea llegan a la cápsula sinovial, ya colonizan la cápsula sinovial, ya se produce un proceso infeccioso y esto sí genera una reacción inflamatoria, ya en la cápsula articular, que va a hacer que migren polimorfonucleares, se produzca una secreción, un exudado, aumenta el flujo sanguíneo hacia la articulación y este flujo sanguíneo, la presencia de exudado y de células, ya genere un aumento de la presión dentro de la articulación, lo cual va a afectar a la irrigación del cartílago, ya que es muy dependiente de esta circulación de la sinovia, y esto va a generar necrosis y áreas de muerte del cartílago, daño en el cartílago. Entonces, este proceso de daño en el cartílago, de aumento de la presión de la articulación, del compromiso del flujo cerebral, si no es rápidamente tratado, en 7 días puede generar cambios irreversibles en la articulación, o sea, necrosis del cartílago articular. Por lo tanto, la artritis séptica es una emergencia. Usualmente el tratamiento implica un manejo quirúrgico. Es una urgencia médica
Si dejamos que esta articulación esté más de 48 horas sin un tratamiento, sin antibiótico terapia, esta articulación va a generar que el cartílago desaparezca y sin cartílago no hay articulación. ¿Cómo sospecharla? Los síntomas más clásicos. Proceso inflamatorio en una articulación, artralgia, edema, eritema, aumento de temperatura y rigidez y dolor, ¿no? Dolor. Y acompañado de fiebre, es muy característico clínicamente. Y otro criterio es que muchas veces con edema se hace una punción articular y se obtiene líquido sinovial que tendría características infecciosas, ¿no es cierto? 10% de los pacientes pueden fallecer por artritis séptica. Entonces es importante tener, porque una vez que la articulación ha sido colonizada, puede pasar a la sangre y diseminar la infección a otros órganos. ¿Ya? Entonces, los síntomas que habíamos descrito, el más importante, impotencia funcional, dolor articular intenso, signos inflamatorios y fiebre. Ya la presencia de fiebre más signos inflamatorios es, sin duda alguna, tenemos que descarte de artritis séptica. Entonces, esto es una urgencia. Una vez hecho el diagnóstico, la artritis séptica debe ser manejada rápidamente. Entonces, cuadro clínico compatible, pruebas de laboratorio compatibles, determinar infección, hemograma, hemocultivos, PCRs. Hay que hacer un diagnóstico por imagen para descartar otras cosas, radiografía simple, gamografía, a veces hasta TAC. Y una vez ya confirmado el diagnóstico, se procede a hacer la artrocentesis o una cirugía. Ya primero la artrocentesis saca líquido de la cápsula articular, líquido sinovial, y se lo analiza. Si este líquido es compatible con un proceso inflamatorio infeccioso, y se envía a cultivo, generalmente se procede a la limpieza y al drenaje de la infección del material inflamado, infectado, que a veces incluso llega a tener ya pus. ¿Ya? Bien, la artritis séptica, como les decía, es una emergencia y requiere un tratamiento pronto, inicialmente antibióticos, para después proceder al manejo quirúrgico.